Hola, hola. Bienvenidos a Wabi Sabi, un espacio que estoy usando para aprender a abrazar la imperfección. Y a su vez te voy contando mi proceso de cómo lo voy llevando. Y en este cuarto episodio te voy a contar una experiencia que viví en la semana pasada, en el que esa parte perfeccionista intentó hacer de las suyas. Así que comencemos. Jejeje. Y bueno, la semana pasada me tocaba grabar el episodio número 4, pero por cuestión de tiempo no lo pude grabar. Y justo en ese momento fue cuando esa parte perfeccionista intentaba hacer de las suyas, en el que me venían pensamientos repetitivos como que ya no era constante con las cosas que estoy haciendo, en el que voy a quedar mal. Eso siempre es algo que me repite constantemente, que voy a quedar mal delante de la gente, que no estoy haciendo las cosas bien nuevamente. O sea, nuevamente este diálogo, ¿no? Este diálogo negativo que me minimiza, me hace sentir que no soy consistente en lo que estoy haciendo, en el que me hace dudar de mí, de lo que estoy haciendo. Y, y esto me generaba cierta incomodidad, pero como ya estoy consciente de esto, yo le puse un freno en el que dije, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, vamos calmándonos un poquito y comencé a tener pensamientos conscientes en el que yo misma me comencé a decir que no pasaba nada si no grababa esta semana el episodio, que no pasaba nada si no salía este cuarto episodio esa semana, que ya viene la semana que viene y lo podré grabar, y que es más, esa semana pude haber buscado un tiempo para grabarlo, pero me sentía bastante cansada y ese episodio quizás no iba a salir del todo bien porque no tenía como la actitud y la energía como para sentarme, a hablar, a fluir con lo que tenía pensado en compartirles, y por eso decidí entonces esperar y tener una mejor disposición para grabar este episodio. Eso me hizo sentir un poco mejor, en el que también me decía que una de las cosas que yo me propuse fue disfrutar de este proceso. Y entonces es válido tener días en que no voy a poder grabar el episodio esa semana, y bueno, habrán otros días en el que lo podré grabar y va a salir. Tampoco era que estaba dejando el podcast así al aire, en el que no lo iba a grabar más, como me hacía sentir mis pensamientos en ese momento. Y así comencé a tener pensamientos positivos en el que me repetí a mí misma que todo estaba bien, que apenas estoy comenzando este proyecto y no pasa nada si no sale la semana que tiene que salir, y que más allá de eso, yo tengo la libertad de decidir de cuándo salen los episodios y cuándo no. Solo que es esa parte perfeccionista que, como lo normal, es que los episodios salgan una vez a la semana, entonces quiere ser estrictamente que salga una vez a la semana. Y como recién estoy empezando y la semana pasada no pudo salir, entonces me hacía sentir de que, ay, abandoné el podcast. Ya no voy a seguir más el podcast. Lo dejé tirado.
renuncié a lo que estoy trabajando. Y así era que me hacía sentir. Pero yo, como estoy consciente de que no es así, que simplemente fue que no lo lograba ver por cuestión de tiempo, entonces yo misma me decía que no es que lo estoy abandonando y no es que no estoy siendo constante, sino que simplemente no lo pude grabar esa semana y que ya vendrá otro día en el que yo me sienta dispuesta a grabar estos episodios y saldrá el episodio número 4. Y aquí estoy, grabando el episodio número 4. Y eso es todo. Tenía que, en ese momento mi mente estaba haciendo como toda una tragedia, simplemente porque no pude grabar el siguiente episodio número 4 esa semana. Como la experiencia pasada con el video de YouTube que les compartí en el tercer episodio, que luego de haber publicado ese tercer episodio, fui a YouTube y escuché ese audio que yo pensaba que estaba malísimo, que no era un buen episodio porque no tenía un buen audio. Y cuando yo fui y lo escuché, en realidad no me parecía que era tan catastrófico como yo pensaba que era. Sí, no tiene un buen sonido, no tiene un buen audio, pero es algo que se puede escuchar. En cambio, yo lo veía como algo que era imposible de escuchar por todos los ruidos que tenía, pero ya después de haberme desahogado con el tercer episodio, ya luego que pasaron varios días de ese, de esa experiencia, ya no lo veía tan dramático como me lo hacía creer y sentir esa parte perfeccionista de mí. Y entonces volvemos a esta experiencia, a esta vivencia en el que me pareció súper interesante compartirte porque son cositas, son cosas de mi día a día en el que esta parte salta, en el que esta parte me, me comienza a sabotear, que básicamente soy yo misma saboteándome. Pero como ya vengo trabajando en esto, entonces ya me observo mucho más, me escucho mucho más y estoy consciente de que esto pasa, entonces logro controlarlo. No sé si sería la palabra correcta, pero logro manejar un poco la situación y, y por lo menos en este caso no permití que llegara tan lejos en el que me decía la semana que viene lo grabo y tendré una mejor actitud, una mejor disposición para compartir lo que quiero compartir y así, en el que esto me daba tranquilidad. Y ayer me senté a organizar el tema que les iba a compartir, de los que les voy a hablar, y mientras escribía los puntos, me acordé de eso que me pasó la semana pasada y me dije, esto también es parte del proceso, esto es parte de lo que yo vivo, esto es parte de, de la experiencia de mi proceso de ser perfeccionista. Y es importante, o me parece importante, compartirles cómo lo vivo, cómo lo llevo. Entonces me dije, de esto es lo que voy a hablar en este episodio número 4. Y aquí estoy, compartiéndole esa vivencia que pasé la semana pasada, porque de eso se trata, de compartirle mi proceso, de compartirle mis vivencias, las experiencias que voy viviendo día a día con esto del perfeccionismo
y cómo yo lo voy llevando, cómo lo voy mejorando, cómo lo voy transitando. Así que esta última experiencia puedo decir que lo llevé de la mejor manera y que pude silenciar esa voz que me autosabotea y eso me hace sentir orgullosa de mí misma, de ver cómo voy controlando esos autosabotajes y que bueno, que a lo mejor dentro de unos días o dentro de varias semanas venga otra vez y quizás no lo pueda controlar. Puede ser, es parte del proceso. Creo que como todo proceso no es lineal, tiene sus momentos altos, sus momentos bajos, pero eso es lo interesante de este proceso, de ser consciente de estos episodios, por decirlo de una manera, de ser consciente de cuando aparece esta voz que me sabotea y saberlo manejar. Y bueno, habrá momentos que no sabes cómo manejarlo, se me saldrá de control, pero es parte de, así poco a poco iré mejorando esta parte de mí. Lo importante es que aquí estoy, dispuesta a mejorar esa parte de mí, dispuesta a mm, callar esa vocecita e ir haciéndolo cada vez mejor, en el que me permito ser un poco más auténtica y dejar de darle tanta vuelta a las cosas, porque eso también es algo que me he dado cuenta de que yo pienso mucho las cosas antes de hacerlas, pienso mucho las cosas antes de decirlas. Soy como muy mm, estructurada en el sentido de que las cosas, o son muy raras las veces que las cosas salen 100% natural, en el que siempre intento pasar lo que digo y lo que hago por un filtro, pero pienso que eso viene a raíz de cómo yo he venido creciendo, en cómo yo he venido o venía viviendo la vida, en el que tenía esta necesidad de aprobación, de buscar aceptación externa e intentaba siempre decir lo correcto, entre comillas, para ser aceptada y no ser rechazada. Entonces, ¿sabes? Es todo un rollo mental que yo me había creado en el que he estado trabajando y en el que estoy trabajando. Entonces, ya me estoy dando cuenta de que yo siempre intento o intentaba, o sea, como ya soy consciente de esto, trato de no pasarlo por ese filtro, sino simplemente soltarlo como venga. O sea, no sé si me estaría entendiendo o me estoy explicando para que me puedan entender. Y les voy a dar un ejemplo con una vivencia propia en el que me mandan un mensaje por WhatsApp y yo antes de responderlo pienso varias veces lo que voy a responder. Entonces escribo el texto y digo, mejor no, mejor lo voy a cambiar así". Lo vuelvo a escribir, lo leo y digo, no, mejor lo voy a cambiar esta palabra. Después lo escribo, lo leo, perdón, y vuelvo y digo, y así sucesivamente, edito el mensaje, cambio el sentido del mensaje y digo, no, mejor no voy a decir esto, mejor digo esto, mejor, hasta que después sale el mensaje. Y así hago las cosas, o así pasa con muchas de las cosas que hago, en el que intento decir, entre comillas, nuevamente lo correcto, en el que intento hacer, entre comillas, lo correcto, no tanto como para mí, sino para los demás. Pero vuelvo y les digo,
eso es parte de el perfeccionismo, es parte de el querer, eh, o por lo menos lo que queda de esa parte de buscar aprobación externa, porque pienso o siento que ya en este momento de mi vida no estoy buscando aprobación y aceptación externa, pero quizás queda algo de ahí. Lo acepto y supongo que a medida que vaya trabajando esta parte de mí, también se va a ir saneando esa parte, porque este proceso de ir a nuestro interior, de sanar, es un proceso para toda la vida, en el que vamos sanando una cosa y van saliendo otras cosas de las que no éramos conscientes. Y así poco a poco nos vamos conociendo, nos vamos observando y, y somos más conscientes de cómo actuamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de por qué hacemos lo que hacemos. Y así, me parece súper interesante este proceso de mirar hacia adentro, de observarnos, de autoanalizarme. También quería compartirles que he estado aprendiendo de a poquito, jeje, pero he estado aprendiendo a ser un poco más compasiva conmigo mismo a la hora de cuando sale esa vocecita autosaboteadora llamada perfeccionista, en el que, como les comentaba en el episodio anterior, tiendo a ser un poco dura conmigo misma cuando me equivoco, cuando las cosas no salen como espero. Entonces, en ese sentido, me he estado tratando con cariño, con respeto, con amor, porque en este momento, hoy, 2 de abril, me estoy dando cuenta mientras estoy grabando este episodio, me estoy dando cuenta que me hace falta ser un poco más compasiva, cariñosa, cuando esa parte de mí intenta sabotearme. Entonces creo que eso es una clave importante para mí en el que tengo que comenzar a tratarme con más cariño en esos momentos. O sea, tratarme aún más con amor y con cariño en ese momento. En ser yo la responsable de esa niña interior y hacerla sentir que todo está bien, que está segura, que está a salvo y que estoy yo aquí para ella, para cuidarla, para amarla y para hacerle sentir de que lo estamos haciendo bien y que la perfección no nos ha traído cosas buenas hasta ahora y que bueno, está bien ser natural, ser auténtica, no tener que pasar las cosas por tanto filtro y que eso es lo que nos hace especial y único en nuestras virtudes, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras áreas por trabajar, nuestras rarezas y, y sí, el ser un poco más libre y dejar de querer decir lo correcto, de querer hacer lo correcto. Y bueno, siento que este episodio se puede quedar hasta aquí y quizás, mm, bueno, esa es mi mente saboteada otra vez. Pero bueno, hoy hice lo mejor que pude hacer en este cuarto episodio. Y algo que también quería compartirles era que si estoy satisfecha con estos 4 episodios que han salido, la verdad es que no. Sin embargo, me siento tranquila porque estoy dando el paso, estoy saliendo de mi zona de confort, me estoy atreviendo a hacer algo que hace unos meses atrás no hubiese hecho
Y eso por ahorita es mucho, eso para mí ahorita es importante y vale mucho más que el querer hacer cada episodio perfecto, entre comillas. Entonces, bueno, ya cada vez lo iré haciendo mucho mejor en el que voy a ir o en el que estoy aprendiendo sobre la marcha. Y como lo dije en el primer episodio, estos episodios son unos episodios imperfectos. Así que este episodio puede que también sea un episodio imperfecto más, como los episodios que están por venir. Me genera como un poco de incomodidad decir eso, pero bueno, ya poco a poco me iré, mm, ¿cuál sería la palabra? Iré abrazando el decir que estos episodios son imperfectos. Eso es pronunciar la palabra imperfecta la que me genera un poco de incomodidad y el sentir que estoy haciendo algo imperfecto es lo que me genera aún más incomodidad, pero bueno, es parte de mi proceso de ir abrazando la imperfección. Y, antes de irme, había algo que también quería contarte. Me encontré con una frase, Julia Cameron, en el que me sentí tan identificada con ese texto que dice algo así: el perfeccionismo no es una búsqueda de lo mejor, es perseguir lo peor de nosotros mismos, porque es esa parte de nosotros que nos dice que nada de lo que hagamos nunca será suficiente. Es algo así en el que me identifico bastante, porque las cosas que hago o las cosas que venía haciendo tenía esa sensación de que lo que hacía nunca era suficiente, entonces tenía que hacerlo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y luego de hacerlo, muchas veces no lo terminaba, simplemente lo dejaba así porque no llegaba a ese estándar de perfeccionismo, no llegaba a esa exigencia extrema, por decirlo de una forma, y como no lo veía a esa altura, entonces simplemente no estaba apto como para compartirlo o para entregarlo. Así que bueno, ahora sí me despido y bueno, nos vemos o no nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao. Cuídate y quiérete mucho.